Saludos hermanos y amigos de este canal Tú Puedes. Hoy estamos en nuestro video número 9 y estaremos hablando acerca de los niveles de la guerra espiritual y del mapeo espiritual, así también como de algunas experiencias que hemos tenido en guerra espiritual. El momento que tenemos hoy es el momento en que Nehemías ya está en Jerusalén y podemos leer en el capítulo 2 de Nehemías, cuando llega a Jerusalén. Versículo 12 dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Este es un momento sumamente triste para Nehemías, que comprueba que las palabras que le había hablado su hermano Anani y sus compañeros eran exactamente y posiblemente se habían quedado cortos con la situación en que se encontraba la ciudad. Es quizás lo mismo que vimos en Segunda de Reyes con Eliseo, cuando le daba las noticias al rey acerca de lo que se planeaba contra el pueblo y lo que pensaban hacer los sirios, los arameos, como le llamaban. O es también la misma situación que nosotros encontramos cuando Pablo llega a Atenas. Pablo camina en la ciudad, no se queda tranquilo en el lugar donde se alojaba, sino que sale a ver la ciudad. Y entonces, este salir a ver la ciudad obedece a una de las formas en que analizamos nuestro espacio, nuestro ambiente, ese lugar que dice Lucas 11, ese palacio que dice cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio. Ese palacio puede tener diferentes dimensiones, como ya dijimos, puede ser desde nuestra propia persona hasta nuestro mundo, nuestro continente, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra casa. Y cada una de esas entidades, desde nosotros hasta nuestro mundo, debe y puede ser estudiado. Y de hecho se han hecho estudios enormes tratando de identificar las entidades, hablando con Efesios capítulo 6, cuando nos habla de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, y cada una de esas clasificaciones que en capítulo 1 de Efesios nos habla de tronos, de dominios, de nombres que se nombran. Todos estos, digamos, nombres, nomenclaturas, tienen que ver posiblemente con jerarquías espirituales. Y digo posiblemente porque todo lo que hay a este respecto son hipótesis, porque cuando hablamos, por ejemplo, de principados, ya nosotros sabemos que un principado es el espacio donde gobierna un príncipe, digamos, donde hay una entidad espiritual de alto nivel. Y hablamos también de los gobernadores de las tinieblas, hablamos de esos señoríos, de esos tronos, y hablamos entonces de espacios que pueden ser mayores o menores, dependiendo de la manera como nosotros interpretemos. Se hablan también de reinos. Y nosotros tenemos la clasificación, que no es una clasificación nuestra. Me tocó leer a Frangipane hablando acerca
de estos niveles espirituales, tanto del nivel físico como el nivel histórico y el nivel espiritual. Niveles que deben ser estudiados para poder entender lo que Pablo quiso hacer cuando salió fue ver lo que había físicamente. Lo que Nehemías salió a ver a la ciudad fue lo que había físicamente. Pablo conocía la historia, Nehemías fue advertido, fue informado acerca de lo que había pasado en la ciudad y él conocía bastante. Cuando él habló, cómo está mi familia, cómo está el pueblo que se quedó en la ciudad, cómo está la ciudad de Jerusalén, él sabe de lo que está hablando. Además, él es parte de una corte en donde se conocen muchos de los detalles de las ciudades, por supuesto. Entonces, cada nivel, sea el histórico, sea el espiritual o el físico terrenal, debe ser analizado, debe ser escudriñado. Y entonces, Nehemías ahora se ocupa de salir a ver la ciudad. Lo que nos toca a nosotros también, salir a ver nuestra ciudad. No es apartarnos y alejarnos y yo no quiero visitar esos barrios, yo no quiero meterme en estas áreas, sino que nosotros hemos de visitarlas, como decía, no para nosotros hacernos parte de ellas, sino para nosotros tener una clara idea de hasta dónde hay una penetración como de las tinieblas en el lugar donde nosotros vivimos. ¿Qué dice Jeremías? Que nosotros oremos por la paz de nuestra ciudad, porque conforme a la paz que haya en nuestra ciudad, esa será la paz que nosotros tendremos y en la que viviremos. Cuando la Biblia nos dice que nosotros oremos por nuestros gobernantes, que oremos para que vivamos quieta y reposadamente, tiene que ver justamente en que si nosotros no intervenimos, nosotros vamos a beber de lo mismo que beban los paganos y los impíos en nuestras ciudades. Donde hay delincuencia, seremos nosotros también alcanzados, ¿verdad? Y vamos a experimentar todas aquellas cosas que nosotros no atraigamos al Dios del cielo para que las resuelva. Nosotros vamos a tener que verlas a ellas. Nehemías estudia la ciudad. Nosotros también, en el año 1992, cuando tuvimos la oportunidad de tener de visita, nosotros invitamos al doctor Cho para que viniera a la República Dominicana. Hicimos un mapeo en el país. Y ese mapeo nos llevó a nosotros a ver, por ejemplo, las cosas que son más evidentes y preguntar las que no. Los bares, las casas de cita, los burdeles, los lugares de juego, por ejemplo, las bancas, los billares, los colmadones, las iglesias falsas que hay en el lugar, las logias, masonería, todo ese tipo de cosas que se ve con los ojos físicos, salimos a verlas, ¿verdad? Donde hay catedrales, que hay en esos lugares. Por ejemplo, frente a la catedral de nosotros aquí en la ciudad de La Vega y en otras naciones, los que tienen catedrales pueden encontrar en algunas de ellas algunas indicaciones de mapas, flechas, direcciones anotadas, nombres anotados. Podemos encontrar obeliscos, signos fálicos que hay en nuestras ciudades, algunos monumentos que tienen propósito, ¿verdad? Señalizaciones especiales con entidades representadas con figuras, o también cuando se habla, por ejemplo, de geometría espiritual, esto también son cosas que se toman en cuenta y que cuando se habla de guerra espiritual se analiza. De todas estas cosas nosotros estaremos hablando en su momento, pero ahora
nos concentramos en lo que Nehemías va a encontrar. ¿Qué dice él? Que verá que las puertas están quemadas, ve que las casas están derribadas, los muros están caídos, y también se va a encontrar con que el servicio al Señor no está totalmente restaurado, que el culto a Dios, el templo, todavía no está totalmente terminado. Y todas estas cosas nos hablan de la batalla que se ha librado, porque Zorobabel, desde el principio, ¿con qué se encuentra? Con un grupo de enemigos que quiere ir a contribuir con la edificación. Nosotros queremos edificar con ustedes. Y eso nosotros lo encontramos también con una penetración demoníaca que no siempre la advertimos. Tenemos personas que supuestamente llegan de parte de Dios a nuestras iglesias, no llegan de parte de Dios a nuestras iglesias. Yo quiero testificar que cuando trajimos aquí al doctor Cho, unos meses antes de la llegada del doctor Cho, ya los demonios lo sabían. Y nosotros recibimos en nuestra iglesia una familia que supuestamente habían perdido su casa, que ellos eran una familia evangelista, que mientras evangelizaban, su casa se quemó y llegaron, qué pena, todo estaba arruinado, se quedaron sin nada. Ustedes saben cómo las iglesias recibimos esa noticia. Inmediatamente hubo una movilización para equipar a toda esa familia de las cosas que necesitaban, como ropa, zapatos, recursos, ¿verdad? Algún dinerito. Y llegamos al punto de darle un empleo a ese hermano en nuestra iglesia. Él llegó a cuidar, a limpiar, a hacer algunas cosas, y de paso también llegaba a las casas de algunos hermanos para arreglar detalles, pintar, reparar. Es con el tiempo que el Señor comienza a advertirnos de que tenemos una lucha especial con demonios. Y comenzamos a orar y el Señor a mostrar que teníamos una batalla entre nosotros. Para no hacer larga la historia, resultó que esa persona era una entidad que servía a los demonios, que había sido bautizado en aguas dedicadas a demonios aquí en la República Dominicana. Allá en San Juan están las aguas de Liborio, y ahí había sido bautizado este hombre. Estaba viviendo con una persona que no era su esposa. De todas esas cosas nos enteramos con el tiempo. Ya le habíamos habilitado una casita donde vivir, y el Señor, en un viaje que yo hice al aeropuerto que pasaba cerca del lugar, el Señor me guió a llegar a la casa para encontrarme con la realidad de que este hombre tenía un altar en el aposento de su casa. Cuando lo enfrentamos, hubo una manifestación demoníaca y crujía los dientes mientras orábamos, y al final nos encontramos con que este hombre había, digamos, visitado a los hermanos para contarles falsedades, difamando la casa pastoral, hablando de maltrato del pastor a su esposa y poniendo a toda la congregación en contra de la autoridad pastoral. Entonces, esto ocurre en muchas iglesias donde hay personas asignadas para generar problemas, así como nos habla el texto en Apocalipsis de esa mujer que como una Jezabel está allí para sembrar cizaña espiritual. Hay eso en las iglesias. Está el espíritu llamado de división, ese espíritu que encontramos como este hijo de David, que se paraba frente a la casa, frente al palacio, para decirle a los visitantes: ay,
si hubiera un trono que oyera a su pueblo? ¿Qué no sería de este pueblo con alguien que se preocupara por él? Ese espíritu está en las iglesias, es un espíritu que genera división, un espíritu que corroe los fundamentos de la autoridad en la iglesia. Y así hay diferentes tipos de enviaciones que simplemente son movidas por hombres y mujeres, seres humanos que se dejan usar de esta manera por los espíritus que vienen en contra de la obra de Dios. Queremos edificar con ustedes. Vienen con recursos, vienen con la ayuda, son gente muy dispuestos, pero vienen de parte de Satanás. ¿Qué les dijo Zorobabel? A nosotros no nos conviene que ustedes edifiquen con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos edificar con las herramientas y con el pensamiento divino. Para eso se necesita una vida de oración, para eso se necesita hacer también la investigación espiritual. Y la investigación espiritual es preguntarle al Espíritu de Dios con qué espíritu luchamos. En el libro La Reconquista de la Ciudad, John Dawson, ya creo que hemos hablado de eso, habla de una experiencia que tuvo en Argentina, en la ciudad de Córdoba. Iba a orar en la ciudad, iban a evangelizar en la ciudad, pero nadie se convertía. Un trabajo muy grande hecho por él con el grupo de juventud, con una misión Jucún. Estaban entendiendo que Dios les había enviado allí, estaban haciendo el trabajo, estaban orando, pero no tenían fruto. Al final le preguntaron al Señor, ¿qué espíritu estamos enfrentando aquí? Y el Señor les dijo, ustedes están enfrentando un espíritu de orgullo. Esta es una ciudad orgullosa. ¿Y qué hicieron ellos? Levantaron el espíritu contrario. ¿Cuál es el espíritu contrario? La humillación. Oraron, se prepararon para ir a la ciudad y en un día festivo en donde la gente estaba en su máximo esplendor, mucho lujo, mucho perfume, ellos llegaron a las plazas y se tiraron de rodillas. Y allí estuvieron adorando al Señor y la gente comenzó a llegar, comenzaron a acercarse a ellos y de repente uno de ellos se puso en pie y levantó el nombre de Cristo. Vino la predicación. Y él cuenta del fruto extraordinario que vino cuando este espíritu de humillación enfrentó el espíritu de orgullo. Entonces, hemos de entender cuáles son las armas y cuáles son los espíritus que enfrentamos en una ciudad. Cuando tenemos todos estos drinks, estos lugares donde liquor store, donde se venden bebidas alcohólicas, cuando tenemos estos lugares en donde tenemos las hileras, ¿verdad?, de mujeres homosexuales también que están vendiéndose en las calles, que están ofreciendo sus servicios, las mujeres y los hombres a hombres, las mujeres a mujeres, encontramos también que es parte de la situación espiritual de la ciudad. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Y hay que buscarlo primero físicamente o espiritualmente, pero ambas cosas deben estar juntos. El Señor nos debe revelar cuál es el área espiritual, cuáles son las armas que está utilizando el enemigo, que bien puede ser, ¿verdad? Entre las armas puede ser la prostitución, puede ser el alcoholismo, pueden ser las drogas, pueden ser muchas, puede ser la violencia, puede ser un espíritu religioso, puede ser la anarquía, puede ser digamos, la indiferencia, puede ser la filosofía, el conocimiento, la intelectualidad, la misma política que se entremete en todas esas cosas, la hipocresía. Muchas armas pueden ser utilizadas. El Señor tiene que revelarlas. Y es en el mapeo espiritual, es en ese buscar, en caminar en la ciudad, en hacer las preguntas, ¿verdad? El mapeo hecho en la ciudad, el mapeo hecho en nuestra casa,
el mapeo hecho entre nosotros mismos de manera individual y particular. Una muy buena pregunta hacia lo personal es, ¿qué entidades me atacan? ¿Cuáles cosas son las que yo no he podido vencer? ¿Cuáles cosas se repiten más en mi vida que, como diría el apóstol Pablo en Romanos 7, hay cosas que nosotros batallamos con ellas y con las cuales no hemos podido tener éxito? Pablo habla de ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y dice Pablo que le fue enviado ese espíritu para que lo abofeteara. Una buena pregunta es si ese espíritu venía de parte de Satanás. Vamos a hablar más de esto en el video número 10, que esperamos tenerlo pronto dispuesto para ustedes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Tú puedes.